Pues continuamos en estas entrevistas que le presentamos en las transmisiones de Sin embargo al aire y ahora le damos la bienvenida al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Muchísimas gracias por acceder a esta plática en este espacio. Muchísimas gracias, gobernador. Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirnos y un saludo a ambas, Dulce, Perla. Pues muchísimas gracias, gobernador. Vamos a entrarle de lleno a este tema y el día de hoy, miércoles 16 de agosto, están ofreciendo una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México para hablar sobre un tema que creo que a muchos de nosotros nos indigna y tiene que ver con lo que ha hecho el Poder Judicial, no solamente en Veracruz, sino a nivel federal, porque en las últimas 3 semanas lo que ustedes están reportando es que han sido liberados al menos por jueces federales 33 personas que son vinculadas a proceso, de las cuales 21 fueron aprehendidas por homicidio, pederastia, secuestro y violación. Y sobre eso quiero hacer mi primera pregunta, porque ¿cuál es este modus operandi, gobernador, de jueces federales que ordenan la liberación de este tipo de delincuentes, por ejemplo, en Veracruz? Sí, bueno, recordemos que los jueces federales son los que resuelven amparos y lo que han encontrado varios delincuentes es promover amparos pretextando diversas cosas y los jueces, algunos jueces federales, han sido muy vagos en la argumentación y conceden los amparos en lo que nosotros pensamos muy a priori. Por ejemplo, no miran las consecuencias de preliberar o poner en otra condición a un presunto delincuente que no sea la prisión oficiosa que marca la Constitución y conceden, por ejemplo, que sigan su caso en libertad, que sigan firmas periódicas, y hay homicidas que pues no van a regresar, que si los ponen afuera de la cárcel, pues no van a seguir su juicio en libertad, simplemente aprovechan la oportunidad para huir. Y de esto ha venido haciendo ya un abuso en esta cuestión y creemos ya por la cantidad de personas que están haciendo y ya nos pone en una situación complicada, que hay una consigna contra Veracruz. Yo no quisiera pensar que esa consigna es porque nosotros levantamos la voz contra jueces federales corruptos. No olvidemos que un servidor vino a denunciar aquí a la PGR la corrupción, la presunta corrupción en la que dos jueces federales resolvieron el asunto de la Torre Centro a todas luces, con influencias, con amiguismos, que ellos mismos declararon. Es lo más sorprendente que cuando intentaron excusarse estos jueces, declararon que tenían amiguismo, amigos con los constructores, con los que estaban apelando a su resolución. Y aún así, resuelven algunas cosas a favor de quienes apelaban a estos amparos y los jueces federales en el tribunal colegiado les conceden la razón a pesar de nuestras quejas y argumentaciones. Es una torre, es la construcción de una torre en una zona histórica, como lo es el puerto de Veracruz, casi todo el puerto de Veracruz, y que el presidente dio a conocer en varias ocasiones el desacuerdo con esa construcción. Bueno, pues estos jueces lo ampararon y nosotros sospechamos con muchas pruebas de que hay presunta corrupción. Denunciamos y no ha pasado nada y la cosa empeoró. Ahora ya van por los temas penales que son más delicados. Están promoviendo amparos a favor de delincuentes. Hay un ejemplo que nos tiene preocupado y que es claro lo que está pasando. Están, por ejemplo, concediéndole mediante amparo a un pederasta, a un violador de una niña, libertad condicional en su casa y perdieron de vista que este pederasta vive cerca de la casa de la niña y que obviamente la niña al verlo ahí pues va a tener consecuencias en su formación en psicológicas, va a prevalecer la amenaza
inminente, siempre, porque pues, lo tiene ahí, al pie. ¿Qué va a acusar ahora la familia si el juez federal, el que debería haber protegido a la niña, decidió liberar al abusador? Eso es gravísimo. En este caso, no se le permitió a la Fiscalía General del Estado que tomara la palabra. Esa es otra razón por la cual también nosotros elevamos la voz, que estos casos lo están resolviendo de una manera absurda, en verdad, que molesta, porque le dicen al juez de control, repite la audiencia, libéralo y no le hagas caso ni a las pruebas ni a lo que diga la fiscalía. Silencian la fiscalía totalmente en su resolución y solamente el juez de control debe resolver con las apelaciones de la defensa del inculpado. Y eso es una aberración. ¿Cómo es posible que permitas se repite una audiencia de un juez de control? O sea, aquel juez que decide si te dejo o no en prisión, sin los argumentos de la fiscalía. Ya no digas pruebas, sin los argumentos de la fiscalía. Claro que en automático le está cediendo, está obligando al juez de control a que lo libere. Y es preocupante. De estos 33 casos que denunciamos, son 21 entre homicidas, pederastas, violadores, secuestradores. Esa es la gravedad. Son personas que pueden ya estar en la calle habiendo cometido estos delitos de alto impacto. Eso es lo que venimos a dar a conocer acá en México porque como que no obtuvimos eco y por eso yo también les quiero agradecer. Ya quedan muy pocos medios de comunicación y que incluso los mejores ahora son por estas vías de redes sociales, estas tecnologías que ahora tenemos a disposición, que nos permiten comunicarnos con la sociedad y hacer estas denuncias, porque los medios convencionales de prensa, radio, televisión, ya no están tomando una actitud, ya no, digamos, imparcial, sino que totalmente de un lado en contra de un gobierno de la Cuarta Transformación y en contra incluso del presidente. Lo conocemos bien. Sí, gracias, gobernador. Le saluda Dulce Olvera. Justo está diciendo que este tema de la denuncia de liberación de homicidas, violadores, secuestradores, pederastas, no saltó a la agenda federal. Un tema que sí saltó a la agenda federal es el tema de la jueza Angélica Sánchez, nada más para recopilar a la audiencia. Esta jueza Sí. fue detenida por presuntamente abuso de poder, este tema que nos está diciendo, este modus operandi. Pero ella señaló, por ejemplo, ser víctima de tortura psicológica. Finalmente fue detenida aquí en la Ciudad de México, cuestionada por liberar a un delincuente, el compa Playa, presunto autor de un asesinato de un diputado, Juan Carlos Medina, en noviembre de 2019 y que incluso fue defendida por Ricardo Monreal. Preguntarle hasta el momento cómo va el caso particular de Angélica Sánchez, ustedes denominándola Angélica N. Sí, Angélica N., esta jueza que intentó liberar a un delincuente narcotraficante de muy alto nivel, que está en un penal federal, acusado desde acá, desde Veracruz, por la Fiscalía General del Estado. Ella, pues a su derecho podrá comentar lo que le conviene, que a su derecho convenga. Sin embargo, quedó muy claro que lo pretendió liberar violando procedimientos que ellos mismos tienen. Ella es juez de control, o sea, ella es una jueza de control en el sistema judicial. Los delitos de fuero común se siguen con los jueces locales, digámosle así, que son los jueces que ante los cuales se ponen a los delincuentes del fuero común. ¿Sí? En este caso, el compa Playa está acusado de 2 homicidios. Bueno, se ponen ante estos jueces primero deciden en primera instancia si fue correcta la detención y si quedan vinculados como los presuntos sospechosos de los actos delictivos de los cuales se les acusa. Eso es el juez de control. Cuando un delincuente o presunto delincuente en su defensa dice, me violaron mis derechos, acude a un juez federal, generalmente con el recurso del amparo.
Y ese recurso es el que también intentó utilizar en primera instancia la jueza Angélica N., argumentando un montón de situaciones. Le concedieron, pero no había sido detenida. Recordemos que el amparo, el juicio de amparo, se te otorga para protegerte de una acción de una autoridad. En este caso no existía tal acción, por lo tanto se queda sin efecto ese amparo y en otro momento la Fiscalía General del Estado logra imputarla a través de un juez local de los delitos por los cuales se le señala, lo que has mencionado. Y no contaba con un amparo y se demostró que para estos delitos y esta orden de aprehensión, al no tener el amparo, pues se llevó a juicio, se le vinculó. Sin embargo, logra ella un amparo que le obliga al juez de control a repetir la audiencia. Un juez federal le dice al juez de control, al que la vinculó en primera instancia, de que debió haber respetado el amparo anterior, por lo tanto le ordena libertad. Y esto los que son conocedores del derecho saben perfectamente que un amparo no puede proteger acciones a futuro o acciones que pudieran suceder a futuro. No es así como funciona el amparo. Y lamentablemente, pues a pesar de eso, la jueza obtuvo un cambio de medida cautelar que ya no es prisión domiciliaria como se le había otorgado, sino que ahora ella es libre. Sin embargo, no la eximieron de lo que se le acusa, es decir, sigue su juicio en libertad. Pero digamos que ese caso, pues quedará ahí en la discusión legal, en el seguimiento del juicio de la jueza. Finalmente, la jueza, lo que nosotros señalamos es que presumimos actuó bajo una pretensión de dinero, o sea, hubo un moche, pues hubo corrupción, pues, es lo que nosotros presumimos, porque se atrevió a liberar a este compa Playa, aún violando los procedimientos a los que están obligados a seguir los jueces locales. O sea, habría que preguntarse por qué intenta liberar a un narcotraficante a pesar de que violas algunos procedimientos. O sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué corres ese riesgo? Nosotros pensamos que lo corrió porque hubo dinero de por medio. Y además, pues no es cualquier narcotraficante, es alguien que se la da de empresario porque tiene bastante dinero. Ha intentado en otras ocasiones corromper a jueces, a policías, a ministeriales, y pues por eso se le puso también en un penal federal, para que no tuviera esa oportunidad este delincuente. Finalmente el delincuente que pretendió liberar, el compa Playa, quedó en cárcel, está acusado de otros delitos y se revertió lo que intentó la jueza y ya nada más quedó en cuestionamiento lo de la jueza. Pues esa es su situación, la jueza está en libertad, su proceso sigue, es decir, sigue acusada de lo que se le señaló la Fiscalía General del Estado y tendrá que presentarse cuando las audiencias se convoquen por el Poder Judicial del Estado. ¿Y fue víctima de tortura psicológica, como ella señaló? Pues queda en su dicho, porque pues obviamente tortura psicológica, ¿cómo la compruebas? O sea, ¿Y ustedes cómo es comprueban lo del moche o cómo van a muy comprobarlo? contricado. Bueno, la fiscalía tiene datos importantes que obviamente no va a poner a dilucidarlos sobre lo que sucedió, pero si tú ves que el animal gato maulla, se acerca al refrigerador y anda merodeando el refrigerador porque seguramente ahí hay comida. Justo esto que nos Si está la explicando jueza ahorita, perdón. intentó
La jueza intentó liberar a un delincuente violando sus propios procedimientos. Ah, y por cierto, sí hay pruebas, dejó por escrito eso. Estaba en tal su desesperación por liberarlo que hizo un documento con datos falsos. Un juez falsificando un documento legal es algo gravísimo. Está dejando la prueba escrita. Por eso el Poder Judicial la sacó de jueza. Ya no es jueza, por cierto, es ex jueza. Y contra eso no ha podido porque dejó pruebas de lo que hizo. Y contra eso es que se le está acusando, porque pervirtió la justicia para beneficiar a un presunto delincuente violando esas cuestiones. Entonces sí hay pruebas. No es solo mi sospecha. Obviamente la fiscalía tiene más, pero eso quedó evidente, ¿eh? Se dio a conocer. Nada más que no lo publicitaron tanto. Cosas que suceden, no publicitaron tanto esa situación de que ella dejó por escrito lo que hizo. Justo esto que nos explica y la manera en que actúan los jueces, el caso, como bien mencionábamos ahorita, de la jueza Angélica Sánchez, sí brincó a esta parte federal y también ha provocado que haya una serie de señalamientos al momento de su gobierno tratar de buscar justicia para las víctimas, para las personas a las cuales ustedes intentan gobernar en la entidad. En ese sentido, también vienen, por ejemplo, señalamientos como los que ha hecho el senador Ricardo Monreal, en donde él menciona que esta procuración de justicia que hacen en Veracruz, tras el tema que tuvieron, por ejemplo, con su brazo derecho en el Senado de Ricardo Monreal, Virgen del Río, él pone sobre una balanza si sí se está procurando la justicia o si no. Es decir, porque los gobiernos estatales están sobreponiéndose, dice el senador Ricardo Monreal, sobreponiendo sus intereses ante el Poder Judicial. ¿Qué opina usted Sí, sobre estos señalamientos que hace Ricardo Monreal y también la estrategia de seguridad que ustedes quieren implementar en Veracruz? sí, bueno, los resultados nuestros hablan por sí solos, pero no puedo entrar ahorita en debate con el senador Ricardo Monreal. No olvidemos que hay algo paralelo a esto. El senador está aspirando a ser coordinador nacional del movimiento de la Cuarta Transformación. Y nosotros firmamos de que no íbamos a generar acusaciones o debates o puntos de vista divergentes. Los gobernadores firmamos ese documento como consejeros nacionales de Morena. Lo hicimos, por lo tanto no quisiera entrar en debate, no voy a hacer que me acuse de que estoy atacándolo por opinar diferente de él. Y quiero decir, lo que sí te puedo decir es que del Río Virgen, que es miembro de Movimiento Ciudadano, que no es de Morena, tampoco fue exonerado por la justicia. Obtuvo amparos para cambiar sus medidas cautelares, nada más, pero no fue exonerado. Es que justo este también es parte de lo que comentamos, ¿no? Porque se le ha dicho, se le ha Uh -huh. mencionado a usted incluso que ha realizado detenciones arbitrarias, como puede ser el caso de la jueza y como puede ser también el Sí, caso Del Virgen. ¿Qué opina también ante este contexto y a lo cual se enfrenta usted, gobernador? sí, sí, pero analicemos pues caso por caso. Una, yo no soy el que detengo. No sé si ustedes tengan claro quién detiene. Ujú. Cuando hay una Fiscalía. orden de aprehensión, lo hace Fiscalía con una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión no la inventa el gobernador, lo hace un juez. O sea, quien tendrían que cuestionar es al juez que emitió la orden de aprehensión. Entonces, pues de ahí mienten. Pues nada más para empezar ahí. Es una orden de aprehensión. Fueron ambas personas detenidas con una orden de aprehensión, emitida por un juez, acusados por la Fiscalía, que es autónoma. ¿En qué parte el gobernador hizo la detención arbitraria? Son señalamientos que justamente le preguntamos porque ha sido usted blanco de esos señalamientos. Sí, Gobernador, si me sí, no, y permite, gracias para por cerrar darme la esta oportunidad. charla, sí, 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 adelante, sí. mm, para cerrar esta Gracias a mí charla, por darme la oportunidad de usted, aclarar eso, porque no abusan de que, pues quienes hacemos otra labor que no es la de el derecho, no somos licenciados en derecho,
abusan de que estas cuestiones muy intrigadas de los procesos judiciales no son muy conocidos. Por ejemplo, se dice, el gobernador detuvo ilegalmente, arbitrariamente. Oye, no, espérate una cosa, el gobernador no detiene, no hace detenciones, el gobernador cuida la seguridad, tiene otras responsabilidades. Quien detiene o pide la detención de alguien con una orden de aprehensión es la fiscalía. Y ni siquiera ella puede hacer esa detención, sino lo tiene que hacer por validación de un juez. Y el juez es el que otorga la orden de aprehensión, después de valorar las condiciones que la fiscalía le da. O sea, no es tampoco así de arbitrario. Entonces, pues ahí se cae eso, y gracias por la oportunidad de explicar esto, porque se ha abusado en eso, ¿no? De detenciones arbitrarias, bueno, sí, pero yo no he detenido a nadie. Así es, Es el gobernador, sistema entender judicial que la a fiscalía través de una de... acusación de una fiscalía, ¿no? Con pruebas, es que se tienen pruebas. Y usted claramente está diciendo que su fiscalía, la Fiscalía de Veracruz es autónoma. Le decía, para cerrar esta Sí, conversación, gracias, gobernador, en medio de estos señalamientos que ustedes dicen de liberar a presuntos homicidas, se da el tema de, justo la fiscal de Veracruz informaba sobre el hallazgo de restos en Poza Rica. Poza Rica pues ya limita con Tamaulipas, una entidad pues sí. bastante golpeada por enfrentamientos por el crimen organizado. Preguntarle, gobernador, aunque ya acaba de explicar que usted no es el fiscal, ¿a qué atribuye la Sí. inseguridad en Poza Rica, sobre todo si tiene alguna relación con esta liberación de presuntos homicidas? Bueno, lo que nosotros tenemos información, tanto por Seguridad Pública del Estado y por la Mesa de Construcción de la Paz en la que participa la Fiscalía General del Estado, es que hay una disputa por la plaza de Poza Rica, así como le llaman los delincuentes, porque apresamos a los cabecillas de estos grupos delincuenciales y se vino un desequilibrio, y entonces ahora entre las células se reagruparon y están disputándose pues quién queda como el que mantenga el control sobre esa plaza. Nosotros hemos hecho una política de no pactar con ningún grupo, de ir contra todos ellos, y ahí en Costa Rica hemos detenido ya a 95 personas. De enero a mayo hay 95 detenciones en la zona norte, es bien que mencionas, que comprende Tuxpan, Papantla y Tihuatlán. Esta región, obviamente Poza Rica, esta región, la Fiscalía ha dado seguimiento a procesos judiciales en contra de 95 personas. Nuestra labor ha sido el apoyo para detener en fragancia a 82 personas que tienen relación con estos hechos solo en Poza Rica, de enero a mayo. Y el ambiente ahora que prevalece pues es ese. Acabamos de reforzar la seguridad allá en Poza Rica para darle tranquilidad a la gente. Hay esta tranquilidad con un poquito de tensión durante las noches por lo que acaba de suceder. Sin embargo, estuve allá, he estado yo 2 días allá, ayer y hoy, y lo que hemos observado es que ha vuelto la tranquilidad, y obviamente tenemos el reforzamiento de la seguridad con 714 elementos que ya están operando, 100 vienen en camino para reforzar toda esa región, la que has mencionado. Y el hecho que nosotros denunciamos pudiera no tener relación directa. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un manto que están aprendiendo los delincuentes de impunidad. Es decir, están encontrando la forma de cómo delinquir, y después, si son atrapados y metidos a la cárcel, cómo zafarse mediante un amparo otorgado por jueces federales. Ese es el mensaje grave que se está dando.
que los delincuentes dicen, bueno, pues me voy a arriesgar, total, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Al rato me sacan los jueces federales. Y eso es lo grave. Entonces, pues sí, es importante denunciarlo porque hay que verlo también en el panorama de lo que está haciendo, lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia y en la justicia federal. Nosotros pensamos que el Poder Judicial Federal ya tomó partido por un régimen con el cual nosotros queremos acabar, que es un régimen de corrupción que nos dejó todas estas grupos delincuenciales bien afianzados, en muchos negocios que no son sencillos de acabar, que las soluciones no se ven solamente desde el punto policial, tiene que generarse un bienestar social y eso lleva su tiempo. Fíjense que iniciamos hace 4 años y hasta hoy se está demostrando que la política federal del licenciado Andrés Manuel López Obrador está cuajando. Tenemos menos pobreza. Veracruz es un ejemplo de eso. Yo puedo confirmar lo que el presidente sostuvo en la mañanera, de que hay menos pobreza. Y lo podemos sostener con los datos del Coneval, que hay menos pobreza. Bueno, pues esa situación de bienestar social para que penetre y permita regenerar, reconstruir la convivencia en una situación que vivía bajo la delincuencia no es sencillo. Toma su tiempo y no se trata nada más de policías y cárcel, no, se trata de una situación integral. Precisamente estuve en Poza Rica hablando con los alcaldes, planteándoles todas las formas con las que nosotros debemos reintegrar a la sociedad, aprovechando que ya el presidente puso un colchón formidable, acabar con la desesperación. El dato se los puedo dejar aquí, más de 300,000 personas dejaron la extrema pobreza en Veracruz, en nuestra gestión, 300,000 personas, la extrema pobreza. La pobreza que ellos llaman moderada, estamos pegándole casi al 500,000, y la pobreza en general, 500,000 de personas en Veracruz dejaron la pobreza. ¿Qué hay que hacer a esto? Como dice el presidente, esta es la política de abrazos, no balazos, pero tampoco hay que cruzarse de brazos. Por eso hay que estar allá coordinando el sistema judicial, la policía, para que quien incurra en delitos pague las penalidades correspondientes. Y ahí es donde nosotros no encontramos apoyo en el Poder Judicial Federal. Ahí es donde se rompe la cadena de este intento por hacer justicia plena en todos los sentidos. Ellos rompen esto, se ponen del lado del régimen anterior y empiezan a intentar torpedear al gobierno de la Cuarta Transformación. O sea, resolver, por ejemplo, que calles al presidente en una obligación que tiene por informar, yo lo veo absurdo. O sea, por un lado le exigimos al presidente que transparente sus acciones, pero por otro decimos, pero no digas nada, o sea, guarda silencio. No puedes decir claramente quiénes son los corruptos, no puedes decir claramente cuáles son tus acciones contra la corrupción, porque el ofendido inmediatamente va al Poder Judicial Federal y logra, con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, amparos y ahí se quedan. Si no Pero, por ejemplo, olvidemos que las desigualdades económicas y la pobreza en México surgió principalmente por actos de corrupción provenientes del gobierno. Nosotros como gobernantes tenemos la obligación de informar, de decir que estamos luchando contra ese régimen de corrupción. Tenemos la obligación. Pero, por ejemplo, gobernador, ya ¿Sí me haciendo decías? énfasis en esto que mencionábamos ahorita y ya una última pregunta que tiene que ver con lo que Sí, ustedes están sí, diciendo adelante. ahorita, ¿no? Este modus operandi y lo que nos explicaba de los jueces federales. ¿Usted Sí. considera que también debido a estas decisiones que se están tomando desde el Poder Judicial se incrementa la violencia al dejar libre a este tipo de personas, homicidas, pederastas, que están llevando un proceso? No, porque por fortuna en Veracruz la delincuencia viene hacia abajo. Nosotros hemos reducido en 50% los homicidios. No obstante estos hechos que se llegan a dar, si tú valoras
en el lapso de tiempo que gustes, nuestro actuar contra los homicidas, el homicidio se ha reducido en un 50%. No obstante, somos que el tercer estado, cuarto estado con mayor población. Sí, estamos muy lejos de los primeros lugares en homicidios. Lo encabeza Guanajuato, con el triple, cuádruple de homicidios que suceden en Veracruz, o sea, muy lejos. Y Guanajuato no tiene mayor población que Veracruz. Sí. Otro que lo encabeza es Chihuahua, Estado de México. Son todavía estos estados que están manejados todavía por personajes del régimen anterior. Y en nuestros estados ya empezamos a ver la baja. Veracruz ha sido ejemplo en esto. Evalúa en un marco de tiempo, el que tú gustes, consulta las fuentes que consideres y vas a observar que hay una reducción radical en los delitos de alto impacto. El secuestro, te doy un dato, nos lo dejaron altísimo, altísimo. En el 2019, cuando todavía teníamos el fiscal anterior, que venía del gobernador anterior, ¿sí? O sea, yo padecí lo que decía este, Dulce, o Perlo, no sé quién lo mencionó, lo acaban de decir de Tamaulipas. ¿Ya ven? Ajá, Dulce, decías Dulce, el caso de Tamaulipas, ¿no? Pues allá tiene un fiscal en contra del gobernador, en contra de la política social, en contra de hacer justicia. Bueno, pues acá tuvimos uno en 2019. Cuando se cambia ese fiscal, es cuando viene la reducción con la nueva fiscal de los secuestros. 88% menos secuestros. Repito, 88% menos secuestros. Estábamos altísimos. Nos pusieron en primer lugar nacional en secuestros. Es lo que hizo el régimen anterior. ¿Sí? Y se transformó el poder local judicial, el poder local judicial del Estado, mis respetos, se transformó la Fiscalía General del Estado y los resultados son contundentes. Hay una reducción. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Que nos ayuden. O sea, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero pedimos al Poder Judicial que ayude, no que reme en contrario. A los delincuentes no hay que mandarles el mensaje, no te preocupes si te meten a la cárcel, tú vas a quedar libre. No hay que mandarles el mensaje contrario. Tú cometes un delito, atentas contra la vida de alguien, agredes a una mujer en cualquier circunstancia, tienes que verte con la justicia. ¿Sí? Así es, Alguien te va a gobernador, poner justo ante la ese es el justicia, mensaje así que que usted no, quiere no, mandar. no podrás evadirte. Exactamente. Sí, y miren, yo les agradezco a ustedes, porque tienen programas analíticos, tienen programas que tocan todos los temas, y me da gusto que su canal nos dé esta oportunidad, porque se nos han cerrado. O sea, esto que ustedes me han cuestionado, lo he dado a conocer localmente, y pocos o casi ningún medio nacional convencional de radio y televisión, los que conocemos perfectamente, los aborda. O sea, solamente he contado contacto y estas entrevistas con ustedes que son así, obviamente yendo al punto, ¿no? Al cuestionar lo que, a ver, nos interesa saber sobre este punto. Y yo les agradezco que me den la oportunidad de explicarlo, en verdad. Gracias a usted, gobernador. Nada más para poner en contexto, usted decía que bajó el secuestro en tiempos del fiscal Jorge Winkler, Sí. para que la audiencia lo recuerde, está actualmente detenido, estuvo 3 años en fuga y lo acusan de tortura y secuestro. Ese era el exfiscal de Veracruz. Le agradecemos muchísimo su tiempo, gobernador. Bienvenido a la Ciudad de México. Un gusto, y al rato pues van a tener noticias, o ya las tienen por ahí, de lo que vamos a exponer. Muchas gracias, Dulce, Perla. Un abrazo. Muchísimas gracias también a usted y que pase una excelente tarde.